Es un placer estar de vuelta con ustedes predicando, enseñándoles. Extrañaba estar con ustedes ya. Una semana a veces parece que pasa más tiempo y cuando uno está fuera de su casa, fuera de su colchón, fuera de su entorno, se siente un poquito más. Así que es un placer nuevamente estar con ustedes. Para hablar de la fe, yo quiero decirles que la fe, aparte de fe como sinónimo, nosotros en el diccionario encontramos la palabra fidelidad. Aquellos que les gusta anotar, que tienen sus celulares o sus anotadores físicos, vamos a hablar sobre la fe, pero no sobre la fe que hablamos hace un par de domingos atrás, esa fe que mueve montañas. ¿Se acuerdan que hicimos una serie sobre la fe? No sobre ese tipo de fe, sino sobre la fe como fidelidad. Fe como fidelidad. Para eso nosotros tenemos que ir a Hebreos capítulo 11. Y nosotros conocemos el texto bíblico como Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice fidelidad en el diccionario, lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Pero nosotros vamos a basarnos específicamente en la palabra lealtad. Más allá que nosotros entendemos que la observancia que nosotros tenemos de la fe es hacia Cristo, hacia Dios, nosotros vamos a basarnos en la palabra lealtad. Y algo que Ruth predicó hace bastantes domingos, yo se los voy a leer para que ustedes puedan recordar. Ella nos enseñaba que los héroes de la fe tenían 3 características iguales: obediencia, comunión y confianza en Dios. Eso es lo que hace un par de domingos atrás ella nos enseñaba. Los héroes de la fe tenían 3 cosas en común: obediencia, comunión y confianza. ¿Confianza de qué? Confianza de que lo que Dios dijo lo va a cumplir. Esa es la confianza que ellos tenían. Y quiero rescatar algo súper importante, que cuando a ella le tocó predicar sobre benignidad, ella habló sobre 3 puntos específicos del fruto del Espíritu. Número 1, ella nos enseñaba que el fruto del Espíritu Santo describe el carácter de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vemos a Jesús o vamos a Jesús, la reacción de Jesús para con nuestra vida o la reacción de Jesús en el momento de predicar o de enseñar o de vivir en los evangelios era el fruto del Espíritu Santo. La persona más buena sobre la tierra. Se movía y emanaba amor, emanaba gozo, fidelidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. O sea que imagínense a Jesús caminando por el Colorado y al mismo tiempo que él iba caminando era como que si atrás de él iba ya dejando huellas. Eso era Jesús. Y ella entonces nos enseñaba que el fruto del Espíritu Santo describe el carácter de Cristo. Ese era el punto 1 de ella. El punto número 2 era que el fruto del Espíritu Santo nos lleva a nosotros, los hijos e hijas de Dios, a reflejar el carácter de Cristo. ¿Qué quiere decir, hermanos? De que cuando nosotros caminamos por el Colorado, tenemos que dejar algo, aunque sea del fruto del Espíritu Santo, algo del carácter de Dios, ya sea que vamos a un negocio, ya sea que vamos a pagar la luz, ya sea que vamos a pagar el cable, ya sea que vamos a comprar para abastecer de mercadería nuestra casa. Lo que nosotros tenemos que dejar es la evidencia de que Cristo está en nosotros. Dijo Agus en el momento que ministraba que nosotros somos hijos, de que no somos eso nomás, sino que somos hijos. Pero a veces nosotros no vivimos como hijos, no nos paramos como hijos, no pensamos como hijos. Y es ahí cuando el enemigo toma parte en nuestra vida y hace estragos. Entonces, este fruto nos lleva a reflejar el carácter de Cristo. Y el punto 3 era que el fruto del Espíritu Santo nos rinde al señorío de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Si tal vez no lo entendió cuando mi esposa lo enseñó,
quiere decir lo que yo hace 3 semanas les dije. ¿Cuánto de nosotros tenemos amor? ¿Cuánto de nosotros tenemos paciencia? ¿Cuánto de nosotros tenemos, en este caso, fidelidad? Y algunos levantaban la mano y otros no levantaban la mano, porque este fruto, para obtenerlo, nos lleva a estar a los pies de Cristo. Nos lleva a rendirnos al señorío de Cristo. Porque Gustavo por sí solo no va a tener amor. Porque Gustavo por sí solo no va a tener fidelidad, no va a tener gozo. Hay algo que tiene que producir el amor en mí. Y es Cristo que cuando murió por mí y yo lo acepté en mi corazón, Él saca del amor mío que tenía en la antigua vida y coloca de su amor. Lo mismo pasa del gozo, lo mismo pasa de la paciencia, lo mismo pasa sobre la fidelidad. Él quita lo que nosotros teníamos o la carencia de lo que teníamos y coloca su fruto. ¿Amén? ¿Vamos entendiendo? Entonces, si te falta amor, si te falta fe, si te falta bondad, si te falta benignidad, ¿qué tenés que hacer? Rendirte a los pies de Cristo. Versículos anteriores de Gálatas capítulo 5 nos habla sobre el fruto de la carne y nos enseña que el fruto de la carne es contrario al fruto del Espíritu. Y nosotros podemos decir que el fruto de la carne no se sujeta, no se somete al señorío de Cristo y por lo tanto es contrario. Así que si tal vez vos lees Gálatas capítulo 5 versículos anteriores y te das cuenta que tal vez tenés lo que el fruto de la carne es, entonces es que a esa área de tu vida le falta rendirse al señorío de Cristo para matarlo. ¿Amén? ¿Me van entendiendo? ¿O vine muy entrerriano? Ahora, eso es lo que la pastora nos enseñó. Ahora yo voy a enseñarles otra cosa. Hebreos 11:1 dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Punto 1, fe testimonial. El versículo 2 dice, porque por ella, estamos hablando de la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué quiere decir los antiguos? Todas las personas que habían creído en Cristo ya sin verlo y que habían aceptado al Señor como su Señor antes de que Él pisara la tierra. Nosotros podemos darle el ejemplo de las personas del Antiguo Testamento. Si ustedes leen más abajo de Hebreos capítulo 1, 2 y 3, ahí les va a comenzar a hablar sobre Enoc, sobre Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. Esos personajes bíblicos alcanzaron fe porque no solamente creyeron, sino porque hay algo muy importante. Dios también creyó en ellos. Por eso fe testimonial, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Testimonio de quién? Testimonio de las personas que los rodeaban. Cuando nosotros hablamos de Jesús, nosotros tenemos que hacer una investigación sobre Jesús. ¿Realmente existió Jesús? ¿Realmente Jesús era lo que la Biblia dice? Nosotros vamos a los historiadores y nos van a mostrar las cosas que Jesús hacía. Entonces, no solamente un testimonio de las personas que lo vieron o de los que escribieron sobre Jesús, sino sobre el mismo Padre que daba testimonio sobre quién era Jesús. Y así sobre aquellos hombres y mujeres de la antigüedad, por eso dice los antiguos, donde Dios mismo decían, ellos son mis hijos, ellos son verdaderamente discípulos de Cristo. La fe y el testimonio los respaldaban. Dice, creo que era Lucas 14, perdón, no lo escribí, pero Jesús les habló diciéndoles, cuando Jesús calma la tempestad, si no me equivoco era Lucas capítulo 14. Cuando Jesús calma la tempestad, yo entro en contexto para que ustedes puedan entender. Jesús lo envía a los discípulos a que ellos se adelanten porque Él iba a orar. Y dice que en la noche se desató una fuerte tormenta y en esa fuerte tormenta no se veía casi nada y de repente viene a una persona que viene caminando sobre el agua. Y ellos, los discípulos, dicen, es un fantasma.
Y Jesús le responde: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Y hay algo particular que a mí me llama mucho la atención, porque cuando nosotros recordamos a Pedro, recordamos al Pedro que cortó la oreja, al Pedro que era iracundo, al Pedro que lo negó 3 veces, al Pedro que se mandó las unas y las otras, pero nosotros no recordamos tanto al Pedro que caminó sobre el agua. Y tal vez nosotros nos basamos más en lo negativo de Pedro, porque nosotros como seres humanos parece que lo más importante es lo negativo que lo positivo. Olvidamos de que Pedro caminó sobre el agua. Entonces, esto es una fe testimonial, porque no solamente Jesús vio que Pedro caminó sobre el agua, sino que los discípulos que estaban junto con él vieron que Pedro, cuando bajó de la barca, no se hundió. No se hundió. Ahora, hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber, de que esta fe testimonial es aquella fe que contradice la ciencia y la física. Porque la ciencia y la física dice que cuando vos querés bajarte para caminar sobre el agua, ¿qué pasa? Te hundís automáticamente. ¿Cuántos de ustedes intentaron caminar sobre el agua? Porque yo intenté, yo les digo que intenté. No pude caminar, me faltó fe, dijo. Pero sí floté. Sí floté. Intenté caminar sobre el agua, pero no conseguí caminar sobre el agua. Pero la fe, cuando la ciencia y la física te dice que te vas a hundir, pero Jesús te dice: vení. ¿A quién le tenés que hacer caso? ¿Es fácil decirlo? Fácil de hacerlo. Entonces la ciencia y la física nos puede decir: es imposible, te vas a hundir por el peso, por lo otro, por aquello, te vas a hundir, no lo vas a conseguir. Pero si Jesús te dice: hijo, hija, tenés que atravesar esa tormenta, tenés que caminar sobre el agua, tenés que hacer tal cosa, vos lo tenés que hacer. Porque nuestro Dios y nuestro Señor, que sobrepasa la ciencia, que sobrepasa la física, te va a hacer caminar sobre esos lugares imposibles de transitar. Amén. Entonces, fe testimonial. Empecemos a recordar las cosas buenas que hicieron los discípulos, no basarnos tanto en las cosas malas que les sucedió o que ellos mismos cometieron, los errores que cometieron. Aprendamos de Pedro, de que a pesar de que se mandaba una tras otra, él creyó en Dios y Dios lo hizo caminar sobre el agua. Fe testimonial. 2, fe de sacrificio. Estamos hablando de la fidelidad, no se olvide, por favor. Fe de sacrificio. Dice Hebreos 11, del 8 al 10, porque por ella, leí el anterior, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Fe de sacrificio. Tal vez usted ha escuchado a lo largo de su caminar en la fe de que la fe tal vez no requiere de sacrificios, de que la fe es solamente ir a los cultos los domingos, o que la fe es poner en tu auto el simbolito del pez, o que la fe es poner en tu estado Cristo te amo, o poner en tu Instagram soy cristiano. Tal vez te han enseñado que eso es la fe, pero déjame decirte que eso no es la fe.
Esa es la fe que tal vez algunas personas presentan o pretenden vivir, pero la fe verdadera, la fe a la cual Dios te llamó, no es esa. Cuando nosotros vamos a Daniel, si no me equivoco, es capítulo 3, porque al parecer también me olvidé, leemos la historia de Sadrac, Mesac y Abednego. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: ellos respondieron al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. De tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, dice, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a las estatuas que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. Y como la orden del rey era apremiante, que quiere decir que la orden del rey era ya mismo, no era para dentro de 3 horas, sino que amontónenle leña a ese horno que tiene que arder, dice, lo habían calentado mucho y la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, a Mesac y a Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Qué les pasó a ellos? ¿Murieron? Dice versículos posteriores de que el rey pregunta a cuántos habían tirado y si eran solamente a ellos 3, y dijeron que sí, son ellos 3. ¿Y quién es ese varón que está parado al lado de ellos? Y era un ángel que estaba al lado de ellos cuidando. Y dice que la ropa de ellos, ni un hilo se le había prendido fuego, ni el cabello de ellos se le había prendido fuego, porque Dios lo cuidó. Pero ahora, la fidelidad que nosotros deberíamos tener para con Dios es sacrificial. Porque nuestra fe, lo que nosotros creemos, no es una fe de domingo, hermanos. No es una fe de estar sentados, no es una fe de no hacer nada, no es una fe que no se vive, sino es todo lo contrario. Es una fe que te lleva incluso a morir por el nombre de Dios, a morir por amor a Cristo, por fidelidad al Rey de Reyes, te lleva a morir. ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido circunstancias donde no quisimos pagar el precio? O tal vez pensábamos que la circunstancia que nosotros estábamos viviendo era suficiente y que Dios nos iba a librar. Y como Dios no nos libró, nos apichamos y ya renegamos contra Dios y abandonamos nuestra fe. Eso no es un amor sacrificial y tampoco es una fe sacrificial. Eso es un amor o una fe por conveniencia. Yo amo a Dios, yo sirvo a Dios porque me conviene. Porque yo sé que si yo doy el diezmo, Dios me sustenta con el 90% de que me queda. Porque sé que si yo ofrendo, de repente aparece una ofrenda mágica en mi mesa. Porque yo sé que si yo voy a la iglesia el domingo, yo sé que voy a tener a los pastores sirviéndome a mis pies, o a los líderes de la célula a mis pies. Y eso no es fidelidad, eso es conveniencia. Hermanos y hermanas, fe sacrificial
requiere abandonar absolutamente todo. Abandonar tu familia si es necesario, abandonar el trabajo que tanto amás para servir a Cristo, si es que Él te está llamando a hacer eso. Abandonar tu tierra, tu parentela, porque Él te está llamando a ir a otro lugar a servir o a capacitarte. Esa es la fe que el Señor pretende de todos sus hijos. Y esa es la fe testimonial que nosotros vamos a vivir después. Esa es la fe que nos va a quedar a nosotros. Por último, fe que recompensa. Fe que recompensa. A veces nosotros tenemos que dejar de ver con los ojos humanos, tenemos que dejar de pensar con nuestro pensamiento humano para empezar a ver con nuestros ojos espirituales y pensar con la mente celestial que Cristo ya puso en nuestras mentes. Porque a veces nosotros no vemos o no pensamos lo que Cristo ya lo hizo hace tanto tiempo para nuestras vidas. Y es algo que nosotros tenemos que empezar a aprender a despojar nuestra mente terrenal, a aprender a sacarnos nuestros ojos terrenales para empezar a pensar y empezar a ver un poquito más allá. Pensar un poquito más allá. ¿Por qué te está pasando esto? No sé, porque Dios me odia. No, créeme que no te odia, te ama. Y si te está pasando lo que te está pasando, es porque hay algo que Él quiere obrar en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu entorno. Ve un poquito más allá. No reniegues de tu fe, no reniegues del amor de Dios, no reniegues de Dios por el primer palo en la rueda que vos tenés. Lo que tenés que decir es, por algo me pasan estas cosas. Yo sé que lo que me está pasando es porque Dios quiere madurar el carácter en mí, porque Él quiere que yo madure el fruto de su espíritu en mi vida, porque Él quiere que yo vea más allá de lo que mis ojos naturales ven. Como les decía, fe que recompensa, Hebreos 11:16. Pero anhelaban una mejor, estamos hablando de la tierra prometida, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, Dios de esas personas, porque les ha preparado una ciudad. Apocalipsis capítulo 2 dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hay algo particular que tiene que ver con este punto 3, fe que recompensa. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Yo empecé diciéndole y hablándole sobre la fidelidad o sobre la lealtad. La fidelidad, la fe o la lealtad no depende de lo que Dios puede hacer para conmigo. No depende
de mí para conmigo mismo depende de cuánto yo amo a Dios y cuánto estoy dispuesto a abandonar por amor de Dios. Esa es la fidelidad. Vuelvo a decir, no depende de cuánto Dios me puede dar. Trabajo, casa, familia, coches, empresas, terrenos, departamentos, posición económica mejor, un estatus mejor. No depende de eso. Eso no es la fe o no es la fidelidad. Vamos a tener, porque Dios nos va a bendecir, pero no depende de eso la fe. Pero tampoco depende de las fuerzas que yo tenga para trabajar y hacer las cosas que yo quiero, para vivir lo que yo quiero, porque Dios no nos da fuerza para hacer eso. Pero la fidelidad sí tiene que ver con lo que yo puedo abandonar de mí mismo por amor a Dios. Vuelvo a decir lo mismo que dije hoy. Si Dios te está llamando a hacer algo, pero sabes que para hacer eso tenés que dejar algún fruto de la carne, déjalo. Porque te va a recompensar por abandonar eso. Si Dios te está llamando a las naciones a predicar el Evangelio, pero vos no querés soltar tu economía, tu trabajo, porque estás bien pagado en este lugar, hacelo. Porque donde te envíe, no te va a faltar nada. No se trata de lo que Dios puede hacer para mí, sino de lo que yo puedo dejar para Él. Si ustedes leen la Biblia, hermanos, y ya con esto ya voy terminando. Si ustedes leen la Biblia, podemos enumerar diferentes tipos de fe, diferentes formas de tener fe. Si nosotros vemos a los apóstoles, si nosotros vemos a los profetas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, si nosotros vemos a los hijos e hijas de Dios que tal vez fueron reyes, las princesas, la fe que tenían los llevó a hacer algo. Pero hay algo en particular que yo quiero enseñarles en esta noche, que es sobre esta fidelidad o sobre esta fe. La fe jamás es pasiva. La fidelidad jamás es pasiva. La fe o la fidelidad jamás es sin amor. La fe o la fidelidad no es carente de obediencia. Nosotros no podemos decir que somos obedientes o que tenemos fe, nosotros no podemos decir que tenemos fe si no somos obedientes a lo que Dios ya nos pidió que soltásemos, porque no lo somos. Fidelidad es el sinónimo de lealtad. Y la lealtad que vos tengas, la lealtad que vos tengas para con Dios, es la lealtad que va a ser recompensada. Cuando nosotros vamos al último versículo de Hebreos, dice que a los antiguos no les fue pagada la recompensa, para que nosotros tengamos la posibilidad de también ser recompensados. Y tal vez la recompensa no viene dentro de un año para tu vida. La recompensa no viene para dentro de una generación. Pero déjame decirte que la recompensa que Dios te va a dar, aunque no la veas con tus ojos, va a estar. Aunque no las veas materializada, si abandonaste cosas por Dios, déjame decirte que Él te va a recompensar. Si obedeciste a pesar de que te duele absolutamente la vida, déjame decirte que Él te va a recompensar. Pero no existe una fe sin sacrificios, no existe una fe sin obediencia, no existe una fe sin testimonio. Nosotros mostramos nuestra fe a través de nuestros actos. Marcelo lo dijo hace un tiempo ya. La fe que nosotros tenemos la demostramos a través de nuestras acciones. Entonces, les hablo a todo este pueblo de Dios. Sé fiel.
aunque te cueste. Sé fiel, aunque tengas que renunciar lo que te gusta o lo que te da placer. Sé fiel por amor a Él, no por amor a nosotros, no por amor a tu ministerio, no por amor al liderazgo que vos tenés en la iglesia, no por amor a eso. Sé leal a Dios, porque Él es más grande que todo y más grande de todas las cosas. Yo te invito a que te pongas de pie, por favor.